Ezequiel, queríamos preguntarle desde la perspectiva de los inquilinos, ¿qué ven como dificultad en este escenario, más allá de que quieren que la ley de inquilinos, la ley de alquileres no sea modificada en favor de los propietarios? ¿Qué ven como dificultades ustedes en este escenario para poder dejar de ser inquilinos y transformarse en propietarios? Hola Guillermo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es importante aclarar primero que nuestra organización, por lo menos específicamente, que se llama Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, no tiene una postura, una visión desde los inquilinos ni desde los propietarios. Me parece que hay que superar ese tipo de perspectivas o desde los corredores, sino que acá hay una situación de mercado que cuanto mejor funcione el tema de los alquileres y el tema del acceso a la vivienda, es mejor para toda la sociedad. Así que estamos en contra de posturas que traten de enfrentar y de organizaciones, que las hay, de inquilinos que pretendan que la culpa de esto está del lado de los propietarios. No es nuestra forma de ver el problema. Nosotros hemos participado en todos los debates parlamentarios en el Congreso, fuimos invitados, siempre nos opusimos a la indexación de los contratos de locación, pusimos reparo al plazo de 3 años y hicimos una serie de propuestas que son de las que no se hablan, que le facilitan mucho la vida tanto al propietario como al inquilino respecto de la facilidad del contrato de alquiler. Pero hoy el problema está en estos dos puntos. Y creo que hay coincidencia, por lo menos en los sectores más razonables, tanto del lado de representación a consumidores e inquilinos como de propietarios, que la intervención irrazonable en los precios de parte del Estado con esta indexación fijada por el Banco Central, con un contrato de 3 años, ha provocado una crisis, un desmadre total en el estado actual de cosas del alquiler. No hay prácticamente departamentos en una ciudad grande como Córdoba. Río Cuarto, supongo, una situación similar. Nosotros analizamos el caso de Córdoba y de Buenos Aires. Prácticamente no hay departamentos ni casas disponibles. Y esto sabíamos que iba a pasar. Se lo advertimos a ambos partidos, ¿no? Porque en ese momento oficialismo y oposición se dieron la mano para sacar la ley de alquileres cuando estaban advertidos de que iba a traer problemas si no se ajustaba el tema del plazo y el tema de la intervención del precio. Efectivamente, la mayoría de los propietarios, por seguridad jurídica, frente a no saber qué es lo que hace el Estado, que le interviene, que le congela los precios, después vino la pandemia y se agravaron las cosas, directamente sacaron esa oferta de bienes del mercado y ahora tenemos las consecuencias cuando ya a 3 años de la aprobación de esta ley, que fue aprobada aparte con una situación de pandemia, con ausencia de la oposición, que eran los que habían propuesto la ley, un desastre, ¿no? Nuestros políticos todos, no salvo a ninguno de ningún partido, un desastre respecto de lo que fue el trabajo final de la aprobación de esta ley y de lo que hoy tampoco hablan ni opinan, y algunos dicen que hay que derogarla, pero sin entrar realmente en detalles de lo que está pasando. Bueno, hoy a 3 años de eso tenemos una crisis absoluta donde las personas claramente no pueden ingresar a alquilar porque están carísimos los alquileres. La indexación terminó operando acompañando a la inflación, o sea que el aumento de precios es insostenible para el bolsillo de un asalariado, y del lado de los propietarios tampoco ven rentabilidad, es decir, tampoco les conviene ni a propietarios ni a inquilinos. Claramente, hoy, simplemente para abocarnos a lo que consideramos ser una solución transitoria, debería volverse al régimen de 2 años y debería pactarse un precio acordado por las partes, pero que sea claro e informado en el contrato. Estamos en contra de aumentos no previstos, sino que por el contrario, este aumento se puede prever, lo puede prever el propietario, pero una vez que lo fije en el contrato, debería cumplirlo. Esa fue nuestra propuesta original. Pero que lo acuerden las partes, perdón Ezequiel, ¿se ha acordado de partes y no que lo establezca el Estado? Que sea acordado de partes en cuanto al precio, que en realidad más que acuerdo de partes, el precio lo pone el propietario, porque así funciona con absolutamente todos los productos. El precio del auto lo pone la fábrica de auto y el precio de la carne la pone el carnicero. Esto funciona así, y pensar otra forma es salirse del sistema capitalista. Bueno, pero cuando Ahora, con la actual ley, perdón Ezequiel, con la actual ley el propietario pone el precio. Después no lo puede modificar según las reglas durante 3 años, pero lo pone. El problema es poner un precio que luego está sujeto a lo que se le ocurre al político de turno. Si se le ocurre intervenir, interviene, y si se le ocurre congelar, congela, como pasó en la pandemia, que durante 6 meses estuvieron congelados los precios, y lo que terminó de hacer que muchos propietarios saquen los inmuebles. Entonces, el precio en un sistema de mercado es algo muy sensible. Cuando uno interviene el precio
sin saber lo que está haciendo, provoca que todo aumenta mucho más de lo que pensaba que iba a proteger. Como pasa, por ejemplo, con la carne, ¿no? Tratan de intervenir el precio, después ¿qué pasa? Sube más de lo que pensaban que iban a solucionar. Ahora, Ezequiel, el horizonte que nosotros estamos viendo es que haya cada vez más inquilinos y menos propietarios. ¿Quién es responsable de eso? La situación es muy compleja y no es una situación solo de Argentina, es una situación global donde hay muchas causas. En primer lugar, el tema demográfico, hay más gente que inmuebles, ha crecido la cantidad de seres humanos y no se ha construido en el mismo sentido. Hay problemas de concentración, la gente se va de los pequeños pueblos y va a las ciudades todavía más en esta época. Hay un sinnúmero de causas. La que no es tratar de culpar a los grandes grupos propietarios que tienen una incidencia bastante menor. Es decir, las grandes constructoras y las grandes inmobiliarias, pese a lo que dicen muchos políticos que siempre están buscando al enemigo, tienen una incidencia bastante menor en el mercado desconcentrado de los alquileres. No es real, perdón, no es real entonces eso que se dice que no es que falten viviendas, sino que están deshabitadas y los propietarios no las alquilan. Esos son disparates de gente que no se puso a estudiar la problemática en el mundo. Ya hubo leyes en Berlín, hubo leyes en Estados Unidos, en New York específicamente, en San Francisco. La problemática de alquileres es compleja, es jurídica y es económica. Por supuesto que hay casas desocupadas, pero en su gran mayoría son casas que tienen que ver con una casa de descanso. No hay casas desocupadas en número importante en las grandes ciudades donde la gente quiere alquilarlas. Son casas que están normalmente en lugares de veraneo, vacacionales, con lo cual no es una incidencia eso. Y de nuevo, si no hay seguridad en los contratos, tanto de protección al inquilino, de protección porque tenemos mucha situación de abuso, de la desesperación de la persona que alquila, de que no le cumple con las condiciones, de que las casas son un desastre, de que el contrato dice que está perfecto y luego la casa no está en esas condiciones, como de protección al propietario con seguridad jurídica, esto no va a funcionar. Y el problema de fondo, que es lo que siempre insistimos, es la inflación. Es decir, si no se soluciona el problema económico, siempre los alquileres van a subir de precio y van a subir cada vez más rápido. Bueno, pero Ezequiel, aspirar a eso me parece imposible de resolver, por lo menos en la década que venga. Vamos a seguir conviviendo con inflación. ¿Cómo se hace para en este escenario una persona que está obligada en un escenario como este a alquilar vivienda, deje de tener que alquilarla y acceder a la vivienda propia? Porque ustedes dicen, no queremos que el Estado intervenga a la hora de establecer las relaciones entre las partes, locador y locatario. Cierro la idea, cierro la pregunta, Ezequiel. Cierro la pregunta. El Estado sí tiene que intervenir para mejorar la oferta de vivienda, ya sea por construcción. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, por eso, aclaramos. Primero, el Estado tiene que intervenir en la correcta regulación y protección de ambas partes. Proteger a ambas partes jurídicamente. No intervenir en la fijación de precios. Controlar precios, ya está estudiado en la economía, no funciona. Ocasiona exactamente lo contrario. Y segundo, el Estado puede promover la construcción de viviendas, puede promover sacar impuestos a los propietarios para tratar de tentarlos a que pongan esa casa en el mercado, puede ofrecer ayudas a inquilinos en situación de vulnerabilidad, ayudas específicas a sectores vulnerables específicos. Lo que no puede hacer es tratar a todos por igual, porque cuando se generan estos marcos protectorios absolutos como inquilino es pobre. Yo veía, por ejemplo, otro día mostrar un político que es inquilino, que vive en Puerto Madero, que paga un alquiler en dólares, y esa persona no es pobre y es inquilino. Entonces, no mezclar conceptos, mezclar al concepto de pobre con inquilino, perjudica al que verdaderamente es inquilino y pobre, que está en una situación marginal, porque le complica después la dificultad de acceder a un inmueble. Entonces hay que ser cuidadoso, el Estado tiene que intervenir. Pero acá el Estado no debiera intervenir en resolver una situación que debiera ser temporaria. El ser inquilino debiera ser un tránsito al ser propietario. Y hoy hay gente que transita toda su vida sin poder acceder a la vivienda propia. ¿Y eso es un problema del Estado o un problema del mercado? Lo que nosotros defendemos no es que ser inquilino es un problema per se. La situación de vulnerabilidad es un problema. Hay mucha gente con un gran poder adquisitivo y que alquila porque es conveniente, de hecho financieramente le conviene, y no necesariamente tener vivienda hace que una persona
cambie su categoría. Al que le gusta tener vivienda, el Estado debería dar la posibilidad que el que quiera comprar una casa pueda hacerlo y tenga crédito, que hoy no existe eso en Argentina, y que el que quiera alquilar pueda alquilar y no tenga que tener los problemas que tiene el propietario de un inmueble. Cada uno debería poder elegir. Hoy es imposible comprar nada porque no se puede ahorrar, porque ni siquiera se puede comprar dólares para una moneda. Hoy es imposible alquilar porque el salario no da. Y el Estado es el que ha ocasionado la mayoría de esos problemas. Entonces plantea, el Estado no debería solucionarlo y por lo menos el Estado debería dejar de ocasionar los problemas que hacen que en Argentina, a diferencia del resto de Latinoamérica, sea especialmente complicado tanto alquilar como acceder a una vivienda. Esto es un problema global, pero en Argentina se ha complicado. ¿Y por qué se ha complicado? Por todo lo que ha hecho el Estado hasta este momento. Lo que no significa que el Estado no tenga que hacer nada. Guarda, no estamos con una postura acá de libre mercado porque eso no existe y eso sería ridículo también pretender que las corporaciones de la construcción o la inmobiliaria van a hacer lo mejor para las personas. Eso no va a pasar. Lo que hay que hacer son regulaciones inteligentes para que el mercado funcione como en las ciudades que tratan de solucionar esta problemática con incentivos a la construcción, con bajar impuestos a la situación de regulación de alquileres, con tratar de que tenga más libertad el propietario respecto de los plazos para poder disponer de inmuebles y volcarlo al mercado, y con protecciones también al inquilino respecto del servicio que les da para poder elegir realmente el inmueble donde quiere vivir. Para finalizar, Ezequiel, ¿hay un cambio de paradigma? ¿Hay gente que ya no quiere ser dueño de la casa propia, el techo propio y prefiere transitar su vida alquilando? Claramente en Argentina todavía estamos lejos de eso porque las personas no están pudiendo elegir ser dueños o alquilar. Acá ni siquiera se puede alquilar. Acá una casa es prácticamente impensable para el salario de pobreza que tiene la mayoría de los argentinos. Es decir, el cambio de paradigma está a nivel global. En el caso de Argentina estamos muy lejos de eso porque la gente no puede, la gente aspira a una casa y no la puede conseguir. Entonces no es una cuestión de paradigma específico de Argentina. Pero repito, lo que tiene que pensarse es la posibilidad de que el mercado funcione con seguridad, con protección y con opciones para las partes. Es decir, que el que quiera alquilar puede alquilar, que el que quiera comprar una casa pueda comprar una casa. Hoy ninguna de las dos situaciones, ni el crédito hipotecario, ni el alquiler, son fáciles porque no hay inmuebles disponibles para alquilar y no hay bancos que le presten a nadie un dinero para comprar una casa. Frente a esa situación, claramente hay que revisar la política que tenemos, ¿no? Tanto de los últimos años de oficialismo, de oposición, de la situación de inflación que no la puede resolver a través de los distintos gobiernos. Ezequiel, muchísimas gracias. Lo liberamos para que no esté colgado esperándonos mientras seguimos debatiendo el tema. No, muchas gracias por la invitación y por difundir estos temas. Un saludo. A usted, muy amable. Bueno, Fabio, ¿el negocio de ustedes es vender o alquilar? El negocio nuestro es generar y estar en la intermediación entre las partes. Y bueno, yo tengo un amigo que tiene inmobiliaria en Huincarranco. Me dice, yo prefiero vender una vivienda antes que renegar todos los meses con cobrar el alquiler. Sí. Las administraciones generan un desgaste. Sí. Pero me parece que ¿cómo es el apellido? Ezequiel dio en el punto que es que la gente no tiene la opción. Hoy la inflación no le sirve a los propietarios. El Estado no puede combatir la inflación más allá de una reglamentación o una intervención directa. La intervención directa sirve para el titular del diario y a los 6 meses te das cuenta que ningún propietario, que como dijo muy bien Ezequiel, el gran mercado a disposición son de personas que han trabajado toda su vida y va resguardando su capital en ladrillos. En Argentina, desde 2010 a 2023 se generaron aproximadamente 3.900.000 viviendas. El 60% de eso lo hizo con el lomo, el vecino, que va haciendo y va depositando sus ahorros en ladrillo.